Hola, ¿cómo estás? Ya con toda la actitud para hacer muchas ecuaciones. No, no va a haber muchas ecuaciones. Lo que vamos a ver es cómo se va a, cómo vamos a trabajar con la familia lógica DTL. Vamos a ver la estructura de la compuerta NOR y de la compuerta NAND. Tanto en RTL como en esta y en TTL vamos a ver siempre NOR y NAND. ¿Por qué? Porque esas dos compuertas tienen una propiedad que se llama autosuficiencia. O sea que con la misma compuerta, o sea, con cualquiera NOR y con cualquier combinación de NANDs, podemos hacer cualquier otra compuerta. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer una NOT con una NAND. Entonces, tenemos aquí lo que es A y aquí tenemos A negada. Usando esas dos compuertas y algunos teoremas de álgebra booleana, se pueden hacer todas las compuertas posibles. ¿Sí? Por eso es que es importante ver NAND y NOR. Bueno, vamos a ver primero cómo se hace una compuerta NOR en la familia DTL. Bueno, tenemos aquí un diodo que van a dar a un resistor y después a un transistor Q. Aquí agregamos un VCC, su resistencia de colector, esta es su resistencia de base, esta es su entrada A, su entrada B y su salida en C. Ahora, esa es una compuerta NOR en DTL. ¿Por qué? Vamos a hacer su tabla de verdad. Aquí tenemos las entradas A y B, su salida en Y. Vamos a ver primero en voltaje y aquí como valor lógico. Y las posibles combinaciones que tenemos es 1, 2, 3. Ahora vamos a empezar con las combinaciones. Supongamos que aquí tenemos en A tenemos 0 y en B tenemos 0. O sea que estos dos están a tierra. Por aquí no fluye corriente. No fluye corriente porque no tiene para dónde. Entonces aquí no fluye corriente. Si aquí no hay corriente de base, entonces acá arriba no hay corriente en el colector. Si no hay corriente en el colector, el voltaje de aquí a aquí es cero, porque voltaje por corriente es cero. Si la corriente es cero, el voltaje es cero. De aquí a aquí, si el voltaje es cero, es como si tuviéramos un alambre, y entonces el voltaje que tenemos en Y es VCC. Entonces, aquí vamos a borrar esas anotaciones para que esté listo para el que sigue. Entonces, aquí, bajo esas condiciones, tenemos voltaje aquí de VCC, sería un 1 lógico. Ahora vamos con la otra combinación. 0 en A y este lo tenemos en más VCC. Como aquí ya tenemos de dónde sacar corriente y esto está polarizado directamente, entonces ya hay una corriente de base que lo que produce es una saturación aquí en Q. Y entonces lo que tenemos aquí es un voltaje colector emisor en saturación en torno a 0.2 volts. O sea, aquí es voltaje colector emisor en saturación, o sea, un cero. Listo. Ahora vamos a quitar estas cosas. Bueno, cuando tenemos al revés, o sea, el caso de que A sea 1 y B sea 0, entonces es lo mismo, solo que al revés.
O sea, en lugar de que la corriente venga por aquí, la corriente fluye por acá. En lugar de que pase por esta línea, por esta malla, va a cruzar por la de arriba. Ahora voy a quitar estas anotaciones para que esté listo para el siguiente caso. Que va a quedar igual, pero bueno, para que vayan viendo de dónde sale. Bueno, entonces si esto lo coloco a BCC y este lo coloco a BCC, entonces aquí sí hay corriente, por lo tanto aquí hay corriente de base, este se satura y tenemos un voltaje colector emisor en saturación en torno a 0.2 volts. Así que aquí sigue siendo voltaje colector emisor en saturación. Eso es un 0 y eso es un 0. Y por eso es que es una compuerta NOR. A más B negado. Porque es el A más B solito. Sería aquí 0, 1, 1, 1. Con cualquiera de las entradas que tenga un 1, a la salida la OR nos da un 1. Sería esto. Y lo negado, pues ya sería 1, 0, 0, 0. Bueno, así funciona la NOR en sus extremos, o sea, en 0 y en 1. Pero vamos a ver cómo trabajaría o cómo sería su función de transferencia. Es decir, cómo va variando la salida respecto a la entrada. Lo que necesitamos trazar es cómo se comporta el voltaje en Y, o sea, aquí a la salida, conforme voy variando el voltaje en una de las entradas. Recordemos que lo que pasa en una, así como vimos la combinación 1, 0, 0, 1, es lo mismo aquí a la salida, simplemente lo que pase en A o en B se va a intercambiar. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que para este análisis B lo establecemos en 0. Sí, porque al establecer B en 0, la corriente que fluye por esta malla se considera, bueno, es 0. Y entonces es como si esta parte del circuito no existiera. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué valor tenemos que empezar a colocar en A para que cambien las cosas? Cuando empezamos aquí a poner el valor de tierra, ya habíamos visto que no hay corriente de aquí, entonces este no está saturado y lo que tenemos en Y es lo mismo que tenemos en BCC. Tenemos aquí un 0 a la entrada, por aquí no hay corriente. Si no hay corriente aquí, entonces no hay corriente de base y esto está abierto y aquí tenemos BCC. O sea, estaríamos en este punto. ¿Hasta cuándo? Bueno, aquí tenemos BCC porque Q está apagado. ¿En qué momento enciende Q? Cuando el voltaje de aquí a aquí, voltaje base emisor, está en on. Ese menos que le pongo, ese menos, es para indicar que apenas va encendiendo el transistor. ¿Sí? O sea que estamos por el punto 6 volts. Acuérdense lo que vimos en el otro video, que es de el equivalente en una válvula Check. Es como que apenas va abriendo la compuerta. ¿Sí? Apenas va saliendo el fluido. Bueno, ¿qué tiene que ocurrir aquí en A? ¿Cómo tiene que subir el voltaje aquí en A para que este transistor encienda? O sea, tiene que vencer el voltaje base emisor aquí en ON. Tiene que haber por lo menos 6 volts para que de aquí a aquí haya por lo menos 6 volts. ¿Cuánto tendría que haber aquí en A? Bueno, tendría que vencer dos voltajes. Este de aquí, voltaje base emisor en ON, y también tendría que vencer el voltaje que hay en este diodo. Entonces sería la suma del voltaje del diodo, tendría que polarizarse así,
más, o sea, este sería VIL, es igual al voltaje en el diodo, el de umbral, para que conduzca el diodo, que es como 0.7 volts, más voltaje base emisor en on, apenas encendido. Ya si le ponemos números, más o menos esto está en torno a 0.7 volts, el voltaje de umbral en el diodo, más 0.6 volts, vendrían siendo como 1.3 volts. Sí, con las suposiciones que asumimos desde el principio del curso. Si las hojas de especificaciones dicen otra cosa, entonces vamos a usar esas. Si no se menciona específicamente alguna matrícula del diodo, puede ser de germanio, o una o del transistor, entonces va a ser ese voltaje. Entonces, esta curva de aquí va a tener el mismo valor de VCC hasta que el transistor entre en su región lineal, y eso va a empezar a ocurrir cuando tenga este voltaje aquí en A, ya no sea tierra, sino que ahora sea algo que esté en torno a 1.3 volts. Ya con eso va, o sea, a partir de 1.3 volts ya va a empezar a bajar esta curva por la región lineal. Ahora lo que sigue es calcular dónde está este punto, o sea, dónde es VIH. Eso cómo se saca. Ahí, es esto. Aquí es VIH en el eje de BA. ¿Cómo vamos a sacar VIH? Bueno, igual que hicimos con la familia RTL, vamos a asumir que el transistor ya está saturado, entonces de aquí a aquí tenemos un voltaje colector-emisor en saturación que está en torno a 0.2 volts. Entonces este ya no solo va a estar encendido, sino que va a estar saturado. Entonces de aquí a aquí es voltaje colector-emisor en saturación. Para que eso ocurra, que aquí ya esté saturado, entonces la corriente de aquí de la base tiene que estar fluyendo para saturar a este transistor. Con esta corriente de base, que es IB, podemos calcular que hay dos valores que debemos ya conocer antes de calcular el voltaje en A. Vamos a hacer el análisis para esta malla. De aquí a aquí es voltaje base emisor en ON. ¿Sí? Después hay un voltaje en este resistor que es equivalente a IB por RB y está en esa polarización. Y está este voltaje de aquí. Entonces, sumando este con este con este, tenemos que en cualquier momento, mientras el transistor esté encendido, tenemos que el voltaje en A es igual, nos regresamos aquí al este voltaje en D más el voltaje que hay aquí en RB, que es IB RB, más el voltaje base emisor en ON. Voltaje base emisor en ON. Y ahora, este es conocido porque es un voltaje que depende no del transistor, es una característica intrínseca del diodo. Más o menos está en torno a 0.7 volts.
El voltaje base emisor en on del transistor también es una característica intrínseca del transistor. Ese lo vemos en las hojas de especificaciones y si no, anda en... Ay, perdón. Aquí ya este está saturado. Entonces ya está en torno a 0.8 volts. ¿Sí? Cuando un transistor está saturado, el voltaje base emisor en on, acuérdense, 0.6 cuando apenas va abriendo la compuerta de esa válvula check, 0.7 cuando está en la región lineal del transistor, 0.8 ya que está saturado. Lo que nos queda saber es cuánto es IB. Pero IB tenemos en la región lineal la ecuación de que IC es beta veces IB. Y con eso ya estamos del otro lado. O sea, estamos de este lado de la malla. Porque de este lado de la malla podemos conocer cuánto es IC. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, desde aquí, o sea, desde BCC hasta tierra, está compuesto por dos voltajes. El voltaje base colector emisor en saturación, que es de aquí a aquí, y el voltaje que hay en el resistor. Entonces, hacemos el análisis para esa malla. BCC es igual al voltaje que hay en RC más el voltaje colector emisor en saturación. Pero el voltaje que hay aquí en RC depende de, obviamente, RC. Entonces lo tenemos así. Voltaje en RC es IC por RC más voltaje colector emisor en saturación. No se pierdan. A lo que tenemos que llegar para calcular BA, que ese BA realmente es BIH, que es al que tenemos que llegar. BIH. Lo único que nos falta, porque este ya lo tenemos, es calcular IB. Entonces, de aquí, con esta ecuación, podemos saber cuánto es IB. Despejamos todo este relajo para IC. Y entonces tenemos, aquí vamos a ponerle la ecuación, bueno, ya llevamos varias ecuaciones, así que voy a ponerle la 5, por decir. Entonces, despejando IC de 5, me quedaría que IC es BCC menos voltaje colector emisor en saturación entre RC. Sí, porque este pasa restando BCC menos BCC. Sí, ya. Y entonces esta es nuestra ecuación 6. Ahora sustituimos, vamos a ponerle aquí la 4. Sustituyendo la ecuación 6 en la ecuación 4, tenemos que todo este chorizo de aquí es igual a beta veces IB. Entonces es BCC menos voltaje colector emisor en saturación entre RC. Todo eso es lo que está en aquí en este término, ¿sí? El lado derecho del 6, la ecuación 6. Y ahora vamos a ponerle esta parte que es igual a beta veces IB, y esta va a ser mi ecuación 7. Ahora, de mi ecuación 3, que es esta, lo único que me faltaba saber era cuánto era esta IB. Sí, es el único término que me falta para saber cuánto es BIH. Entonces, voy a sacar IB. Ahí. De aquí. O sea, voy a despejar IB de 7 y lo sustituyo ahí arriba.
Entonces, despejando a IB de 7, me queda pues lo mismo, nada más. A ver si no me tardo más que si lo hubiera escrito. Entonces es IB, me va a quedar bien, despejando IB sería IB igual a todo eso, y aquí está multiplicando la beta, aquí nada más pasa, y esa sé que es SRC. Y esta es mi ecuación 8, o en la 8. Y ahora sustituyendo lo que tengo en la 8 en la 3, me quedaría algo así. Sustituyendo está en la ecuación 8 en la 3, me queda que VIH es igual a voltaje en el diodo más, y ahora aquí va el chorizo de la IB, que es toda la ecuación 8, que es VCC menos voltaje colector emisor en saturación entre beta veces RC. Ya con eso sustituía IB, todo eso por RB más voltaje base emisor en ON. Y esta es mi VIH. Ahora, de esta ecuación podemos ver que si yo quiero mover el punto en el que se satura el transistor, entonces regresamos a lo mismo que habíamos visto para la familia RTL. Aquí tenemos voltaje de salida y aquí tenemos el voltaje en la entrada. Entonces, vamos a usar el rojo, así como los niños de primaria. Entonces, aquí tenemos VIL y aquí tenemos VIH. ¿Cómo puedo variar VIL? O sea, estos dos puntos de inflexión. Con eso puedo dominar todo el margen de 0, el margen de 1 de esta compuerta. Bueno, si regresamos acá, B y L dependía de dos parámetros. El voltaje en el diodo, ese no lo puedo cambiar. Y el voltaje base emisor en ON, ese tampoco lo puedo cambiar. Entonces, el BIL es un valor fijo. No importa si yo cambio, o sea, a menos que cambiara un diodo de germanio por uno de silicio, perdón, un diodo de silicio por uno de germanio, o cambiaré de transistor, no puedo mover esto, ¿sí? Pero el VIH, como depende de un montón de cosas, que viene siendo toda esa ecuación, entonces sí puedo manipular yo el valor de VIH para que sea menor. Si quiero que sea menor, entonces vamos a escribir aquí con verde. Si quiero que se mueva hacia acá ese valor, ese VIH tiene que reducirse. Para que ese valor se reduzca, BD no lo puedo cambiar. Entonces este se queda así. BCC se supone que es fijo. Puedo
para reducir este, puedo incrementar beta, puedo incrementar RC o puedo disminuir RB. Este tampoco lo puedo cambiar. Entonces esa va a ser la forma en la que yo pueda reducir VIH. Incrementar beta, incrementar RC o disminuir RB. Ahora, si lo que quiero es incrementar el valor de VIH, tengo que hacer lo opuesto. Bajar beta, bajar RC o bajar RB, cualquiera de los tres. Y con eso ya tengo control sobre el punto en el que se satura el transistor. ¿Sí? Y con eso ya pueden hacer y deshacer con la familia NOR de la familia DTL. Listo. Vamos ahora a ver la familia, digo, de la misma familia DTL, pero ahora la compuerta que vamos a ver es la NAND. ¿Cómo es una NAND en DTL? Bueno, tienen una entrada así, es un diodo, pero ahora tiene los, o sea, mientras que en la otra compuerta, o sea, en la NOR, los diodos iban como hacia adentro, apuntando hacia el transistor. Aquí van al revés. Una cosa que se me pasaba. ¿Por qué? O sea, entre una familia DL es mejor una RTL. Entre una familia DTL y una RTL, la mejor sería la DTL. ¿Por qué? Porque ahorra componentes. Si recuerdan, para hacer una familia, para hacer una compuerta NOR con compuertas, o sea, solo RTL, perdón, con transistores RTL, tendrían que usar dos transistores. O sea, tenía que estar aquí una entrada. Qué feo esto. Creo que ya estoy cansado por esto escriben tan feo. Pero bueno, aquí en... Esto era una compuerta NOR en la familia RTL. Entonces estaban en paralelo, pero si necesitaban dos entradas, necesitaban dos transistores. Y aquí vean la diferencia que con esta simplemente tienen un transistor, un diodo, otro diodo. Si quisieran otra entrada, simplemente se agregaría otro transistor así. 3 entradas, 4 entradas. Entonces, en una oblea de silicio es más fácil dopar un pedacito de la oblea para hacer un material tipo P y un material tipo N que estén juntos, y ya es un diodo, y eso ya es otra entrada, a que tengan que hacer otro transistor. O sea, es más fácil hacer 3 diodos de entrada con un transistor a poner aquí 3, o sea, aquí vendría la otra, que poner 3 transistores para una compuerta que tenga 3 entradas. Sí, entonces esa es una ventaja que tiene esta familia respecto a la anterior, la DTL. Luego vamos a ver por qué la TTL es mejor que la DTL. Pero ¿para qué estamos viendo todas estas familias si la mejor, bueno, a la mejor a la que vamos a llegar con transistores BJT es la TTL? Bueno, porque al ver la DL nos permite entender un poco de la DTL, y al ver la RTL nos permite ahora entender la DTL. Entonces vamos así escalando poco a poco.
Bueno, ya. Ahora sí, vamos con lo que es la compuerta NAND. Sí, aquí vamos a hacer la NAND. Entonces les decía que son dos transistores que van mirando hacia la entrada. Le van dando la espalda al transistor. Y después, acuérdense, esto que estoy dibujando aquí, esto es la base de la familia TTL. Ya luego van a ver por qué. Es algo interesante. Aquí tenemos este transistor que va mirando hacia acá. Esta es RC. A este le vamos a llamar D1, a este D2, a este D3, a ese Q. Y me falta de dónde viene la corriente. Aquí. Y este lo vamos a poner RB porque es el resistor que finalmente va a la base del transistor. Esta entrada es A, esta entrada es B. Pero que eso parece una A. Este es D1. Bueno, estas son todas las piezas. Ahora, ¿cómo trabaja este transistor? Bueno, tenemos el caso más simple. Vamos a hacer su tabla de verdad, pero ahorita para que vayan viendo esto más rápido. Cuando aquí tienen un 1 y un 1, ¿quién conduce y quién no conduce? Bueno, como este nodo está a VCC, de aquí a acá no hay corriente. Si no te es claro eso, piensa en la analogía otra vez con un sistema hidráulico. Es como si tuviéramos un tanque y como si tuviéramos una manguera así con dos válvulas check. Esta es válvula check, solo conduce para acá. Y esta válvula check solo conduce para acá. Y aquí tenemos otra manguera. Y esta solo conduce para acá. Entonces, aquí lo interesante es que esto solo va a conducir en un sentido. Si yo coloco esta manguera así, ahí, ahí está más o menos. Si yo coloco este sistema así, o sea que este extremo lo levante, entonces esto se va a llenar de agua, se llena de agua, se llena de agua. Y de aquí ya no va a pasar para ningún lado. No tiene a dónde irse el agua. Y entonces por aquí no va a haber ninguna corriente que fluya. O sea, por esta línea. Porque está al mismo nivel. Pero si yo a esa misma manguera ay, no lo puedo agarrar. Vaya. Si a esa manguera yo ahora le hago una derivación que vaya hacia tierra, o sea, a un voltaje o a un nivel potencial que sea menor respecto a este de la alimentación, entonces va a vencer la presión que tenía, que se necesita para abrir esa válvula check, y entonces el agua va a escurrir para acá. Y entonces ya vamos a tener una corriente. Entonces, imagínenselo así. Siempre que haya
un nodo que vaya al mismo potencial que la fuente, no va a haber corriente por ahí. Entre más bajo sea esto, si la válvula check va apuntando hacia esta dirección, entonces va a fluir la corriente para acá. Si levantamos esa manguera, entonces no fluye el agua. Ahora, si levantamos una manguera para acá y otra manguera para acá y no fluye agua por aquí, entonces si aquí sí tiene las condiciones para irse el agua, entonces el fluido va a hacer esto. ¿Sí? Y esa es la explicación de una familia NAND. Vamos a ver acá. Si ambas están en 1, o sea, la entrada A y la entrada B están en 1, entonces la corriente no va a fluir por aquí, ni tampoco por acá, porque es como si tuviéramos mangueras elevadas. Y entonces toda la corriente se nos va a ir por acá. Este va a estar saturado y entonces el voltaje colector emisor va a estar en saturación. Y aquí pues obviamente vamos a tener una corriente de colector que va a ser la máxima, que es igual a, si de aquí a aquí es como 0.2 volts y de aquí a aquí y este son 0.2 volts, perdón, a ver, si estos son 5 volts y del voltaje colector emisor en saturación son como 2 volts, entonces de aquí a aquí tenemos como 0.2, de aquí a aquí como 4.8 volts, entre este resistor nos da la corriente del colector. ¿Sí? Entonces eso ya es fácilmente calculable para estas alturas. Eso pasa cuando eh, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 1 y toda la corriente se nos... Cuando aquí tenemos un 1, cuando aquí tenemos un 1 y toda la corriente se nos va para acá. Ahora, ¿qué pasa cuando cualquiera de estas entradas es 0? ¿Para dónde se va el agua? ¿Para la izquierda o para la derecha? O para acá. ¿Cómo se comporta este en los otros estados? Bueno, voy a añadir aquí un nodo, llamémosle C, para hacer referencia a ese C. ¿Cuándo vamos a encender? ¿O qué valor tiene que tener el voltaje en C para que Q encienda? Eso es lo que vamos a calcular ahorita. ¿Qué voltaje debe haber en C para que Q encienda? Bueno, tenemos dos voltajes que hay que vencer. El voltaje de aquí y el voltaje de acá. El voltaje de aquí es voltaje base emisor en on apenas encendido. Y aquí es el voltaje en el diodo 3, polarizado de esta forma. ¿Sí? O sea, la corriente va para acá. Entonces, para que C encienda, perdón, para que Q encienda, el voltaje que debe haber en C, para que encienda Q, es igual al voltaje en el diodo 3 más voltaje base emisor en on apenas encendido. Eso ya poniéndole números es como 0.7 volts más 0.6 volts. ¿Sí? Vamos a andar 6 por 2, 3, como por 1.3 volts para que se encienda. Ahora, para que ese es el voltaje, pero aquí en C. Ahora, ¿qué voltaje necesitaríamos en A o en B para que C tenga este 1.3 volts? Para que encienda. Bueno, aquí
lo que tenemos que cuidar es que si estos dos están en 1, perdón, si están en 0, hagan de cuenta que todo el agua, todo el fluido, todos los electrones se me escurren por aquí, así, y se van. Entonces tengo que levantar este voltaje para que la corriente empiece a fluir hacia acá. ¿Sí? Esa es la forma en la que funciona esta compuerta. Cuando las dos entradas están en 0, toda la corriente de aquí se la llevan para acá y dejan esto seco. Y entonces este está en corte. Y cuando está en corte, el voltaje que hay aquí a la salida es el mismo, o sea, como no hay corriente aquí en el colector, lo que medimos en la salida es lo mismo que hay en VCC. ¿Sí? Bueno, ya como hicimos esto muchas veces, o sea, el 0, 0, que resulta 0, 0, 1, eso ya lo vamos a dejar para un ejercicio. Ahorita la clase es de que entiendas cómo funciona esto. Y entonces, el mínimo voltaje en C para encender es como 1.3 volts. Ahora necesitamos saber cuál sería el VIL, o sea, cuál es el voltaje mínimo para producir ese 1.3 volts en C. Y eso lo vamos a calcular como VI, a ver, más grande esto. VIL, VIL va a ser igual a voltaje de C en on, o sea, este de aquí arriba, menos BD. ¿Cuál BD? Este de aquí, o sea, el de 1 o el de 2. Cuando se venza ese voltaje, entonces ya podemos tener un 1.3 volts en el voltaje en C. Entonces ya poniéndole números, estamos hablando más o menos como de 1.3 volts menos 0.7 volts. Entonces estamos como por 0.6 volts. Ese es el voltaje mínimo que necesitamos aquí y acá para que se encienda este. Para que aquí tengamos 1.3 volts y con eso ya alcanzamos a encender este. Y entonces ya entramos en la región lineal. Ahora, esto presenta una desventaja si lo vemos en términos del margen de ruido. Acuérdense que el margen de ruido es qué tanto puedo tener de una señal indeseable para que si yo mando un 0, al otro lado se sigue interpretando como 0. Entonces vamos a pensar en otra compuerta igualitita a esta. Igualita. Y que esa la ponemos aquí a la entrada. En el peor de los casos, de aquí a aquí, en el 0, como voltaje colector emisor en saturación, vamos a tener un 0.2 volts. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de que aquí, para un 0, tendríamos 0.2 volts. Pero aquí estamos viendo que el VIH de esta compuerta, VIL, perdón, es 0.6 volts. Con eso podemos calcular cuánto tolera de ruido esta compuerta a la entrada. Tengo 0.2 volts, es el peor caso de lo que me puede enviar la compuerta anterior. Y esta me recibe hasta 0.6 volts. Y todo esto lo va a interpretar, o sea, desde tierra hasta 0.6 volts, lo va a interpretar como 0. Eso quiere decir que mi margen de ruido para esta compuerta en bajo es 0.6 volts menos 0.2 volts. Entonces el margen de ruido es igual a 0.4 volts.
Sí, y así se van sacando los parámetros que habíamos visto desde el principio de propiedades de los circuitos digitales. O sea, de acuerdo a cómo está el, el circuito de la compuerta, es como va uno sacando esos parámetros. Bueno, ya con esto entonces, ya que se vio así todo el comportamiento de esta compuerta, vamos a ver cómo se sacaría su tabla de verdad. Solo vamos a ver los valores extremos. ¿Sí? Entonces vamos a establecer la entrada en A, la entrada en B, que resulta en Y, en voltaje y como valor lógico. Y tenemos los siguientes casos. Entonces vamos. 0, 0, las dos están en 0. Todo el agua o la corriente se nos va para acá. Dejamos esto seco. Y aquí tenemos BSC, que sería un valor lógico 1. Aquí tenemos 0 y 1. ¿Qué pasaría si tenemos esto a tierra? Toda la corriente se nos va para acá y dejamos esto seco. Y tenemos aquí BCC. Para este caso y este caso es lo mismo, solo se invierten las entradas. Tenemos BCC y es un 1. Y solo cuando ambos estén en BCC es que el agua no se nos va de este lado, sino que toda se va en esta dirección. Entonces satura este transistor y de aquí a aquí tenemos voltaje colector emisor en saturación, o sea, un 0. Y por eso es que esta es una compuerta A por B negado. ¿Sí? Una NAND. ¿Sí? Entonces, como ves, ya hacemos más rápido los cálculos de esto. Y poco a poquito van a tener que desarrollar más experiencia porque TTL viene un poco más complicado. Bueno, ahora, ¿qué ventaja tiene esta compuerta NAND DTL respecto a la RTL? Bueno, si se acuerdan, en la RTL, si querían hacer una NAND de dos entradas, tenían que usar dos transistores. Este era B, RB, RC, y aquí estaba tierra. Y su salida estaba aquí. Este era A. Si querían incrementar otra entrada, entonces se tendría que poner esto en serie con un tercer transistor. Aquí la desventaja es de que estas caídas de tensión, de voltaje colector, emisor en saturación, se iban sumando. Y si asumimos que era de 0.2 volts, ya en esta compuerta nuestro 0 es de 0.2, 0.4, 0.6 volts. Ya es un 0. Si le ponemos 5 entradas, ya nuestro 0 es de 1 volt más o menos. 5 por 0.2. Y entonces ese 0 cada vez se va acercando más a la zona de transición. Y si ponemos muchas entradas, pues ya ese 0 ya es un 1. Cosa que no pasa aquí. Con esta compuerta, que bueno, ya está muy rayada ahí. Si uno quiere poner más entradas, simplemente uno va incrementando el número de diodos que va poniendo mirando al lado opuesto del transistor. Esa sería una con 3 entradas. Bueno, aquí es la entrada A, B, C. Si quiero
otra entrada, agrego otro diodo. Y no se me van sumando las caídas de voltaje, sino que aquí puedo tener más y más y más y más entradas y no pasa nada. Ahora, este es el circuito básico de una familia DTL. Pero si quieren jugar un poco con el VIH, o sea, en qué momento se va a saturar el transistor, pueden también agregar aquí otro diodo. Con un solo diodo, el voltaje en C, que era este de aquí, en 1.3 volts ya encendía. Con este arreglo que acabo de poner, tendría una caída de voltaje como de 0.7, otra de 0.7 y una aquí como de 0.6 volts. Y entonces, para encender el diodo, necesitaría 0.6 más 0.7 más 0.7. Serían 2 volts aquí. 2 volts menos la caída de 0.7 volts acá. Entonces ya me movió el VIL. Esa es otra ventaja que tiene esta compuerta respecto a las familias anteriores. Nos permite incrementar el número de entradas y también mover el VIH añadiendo más diodos en esta trayectoria. Sí, esa es otra ventaja de esta familia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya para la siguiente clase vamos a hacer ejercicios ya con valores específicos de RB, RC, mover la ganancia de Q y en función de eso hacer los diseños de compuertas y ver cómo funcionan bueno, hacer simulaciones de esas compuertas y ver cómo se van variando los parámetros. ¿Sí? Esto ha sido todo, que estén bien. Hasta luego.